Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico del día con lo más importante, jornada de jueves 21 de septiembre en los principales mercados financieros. Luego las decisiones de política monetaria que se conocieron ayer por parte de la Fed y que el mercado ajustó, le dábamos chance a una jornada adicional para que realmente existiera el tiempo suficiente para que los operadores pues realmente incorporaran las expectativas. Pues bien, ese escenario bajista ayer se agudiza hoy. Los bonos del tesoro pierden un terreno importante, especialmente la parte larga, me refiero a los vencimientos o referencias a 10 años, 20 años y 30 años. La referencia de 10 años se ubicó 3,58% más alto a tasas de 2006 y la referencia a 20 años y 30 años pues subiendo más del 4%. Es el ruido que genera esta deuda lo que eventualmente opaca el resto del mercado financiero. Y esto tiene que ver precisamente con lo de la Fed, pero también con las emisiones, con las subastas, que de alguna forma también pues, han minado el valor de los bonos. También desorden, porque asumo que uno que otro hedge fund apostó a que ayer la Fed fuera menos compleja. Y bueno, es simplemente un desorden de corto plazo. Recuerden que el apalancamiento en el mercado financiero muchas veces exagera el movimiento. Así que esto que sucedió en los mercados americanos, que puede costarle dinero a algunas personas sí o a algunos fondos, pues realmente es lo mejor que puede suceder. ¿Por qué? Porque ahora el mercado va a exagerar en la caída. Al final de la jornada iba a hacer algunas operaciones. Recuerden que nosotros estamos en un 98 o 97% líquidos. La única posición que tengo es una posición bastante antigua del grupo Aval que va negativa. Y bueno, y un fragmento de un índice emergente. Pero realmente el resto del portafolio es líquido. Así que a mí realmente me conviene el desorden, pero el extremo que el mercado pueda tener en este momento. Al final iba a hacer algunas incorporaciones. Queremos ver cómo es la apertura de mañana y quizás mañana si hagamos algunos segmentos. Veremos qué nos traen los datos asiáticos y qué nos trae la apertura de la sesión próxima. Dow Jones cerró cayendo 1,08%. El Nasdaq cayendo 1,82%, el Standard & Poor's cayendo 1,69% y el índice Russell cayendo 1,66%. Otro lunar que hasta ahora empiezo a leer lo están tomando en cuenta es petróleo. El lunar básicamente el efecto nocivo sobre todo el segmento de energéticos y derivados y el impacto en inflación. Lo paradójico es que siguen existiendo noticias que lo mantienen alto. Eso no quiere decir que yo realmente esté interesado en hacer algún tipo de operación allí, no. La razón es muy sencilla, porque cuando yo hago el pronóstico necesito encontrar calidad y confianza en los datos y no los tengo. Y como no los tengo, pues simplemente miro para otro lado. Hay muchos activos en el sector financiero. Entonces cuando encuentro eso en los datos, pues simplemente hago caso, no hay confianza y simplemente volteo, digamos, la secuencia y lo que sí estoy esperando es a que el mercado quiebre o dé una tercera señal para corto. El retroceso en primera instancia podría llegar a los 91,30 en el Brent. Hoy el Brent cerró 93,23 cayendo 0,32%, un máximo de 94,59, el máximo anterior fue 95,96 y el WTI finalizó en 89,56, pierde 0,11% con un máximo de 90,98. Esto es un lunar y esto hay que verlo con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Un petróleo a estos niveles no nos conviene. Y aquí vamos a ver nuevamente un pulso entre Arabia Saudita, Rusia, países aliados y los Estados Unidos. Así que esto va a tener volatilidad que al final se traduce en oportunidades. Otros datos macroeconómicos en los Estados Unidos, cuenta corriente, segmento de empleo, peticiones, subsidios. También teníamos en la zona de euro temas de confianza negativo también y eso pues también de alguna u otra forma ayudaba a que los números fueran negativos durante gran parte de la sesión. Para el segmento individual, tenemos a Canacol perdiendo 0,62% en el mercado canadiense, cerrando en $11.20. Tuvo un pivote amplio entre 11,20 que fue el mínimo de la jornada y 11,45 dólares canadienses. En Colombia la acción finalizó en 32.730 pesos, bajando 0,94%, OCDE cerca de 310 pesos aproximadamente y de alguna forma corrige el exceso de la sesión previa, las manipulaciones que se están dando en el activo. Hoy no hay manipulación, básicamente el precio cerró en temas de arbitraje o en temas de conversión como debe ser. 33.000 pesos el mínimo, 32.770 el pivote mínimo de la sesión, 270 pues digamos de entre comillas volatilidad.
Un volumen que sí es interesante porque es un volumen que no es habitual en Canacol, es un volumen de 1.122 millones o en acciones cerca de 34.000 acciones, que no se observaba desde el pasado 13 de junio. Ustedes recuerdan que hubo un tiempo donde Canacol cada vez que incrementaba volúmenes había una filtración de datos. Pues vamos a mirar si esto volvió a las malas andanzas, si esto eventualmente corresponde a alguna filtración de algún dato de Canacol. El volumen, pues como tal, pues simplemente muestra cruces, es una variable emocional, pero en Canacol normalmente estaba ajustado a un tema de filtración de datos. Si vamos a la parte americana, Ecopetrol cayó 2,67%, se ubicó en $12.55. Vamos a tener manipulaciones en la parte americana por cuenta del exdividendo, es decir, operadores locales manipulando en la bolsa americana para el exdividendo, es decir, manipulan precio acá, allá en los Estados Unidos para que básicamente el precio en Colombia de alguna forma les permite algo de prima. En Colombia la acción finalizó en 2.468 pesos, bajando 1,79%, lo que equivale a 65 pesos aproximadamente. Mañana seguramente en la apertura van a haber ajustes, aunque hoy de arranque hubo ajustes. Ahora me puedo preguntar si fue un ajuste a alguien anticipándose al exdividendo o simplemente un error en pantalla, porque apenas el mercado inició simplemente hubo una barrida hasta los niveles de 2.400 pesos. Que se convirtió en el mínimo. Entonces, en menos de 10 minutos, la acción tocó 2.400, que fue el mínimo, y tocó los 2.540 pesos. Entonces, esos extremos me llaman la atención, si fue algo tomando ganancias o fue alguien simplemente que iba a comprar y se equivocó, que es muy común en la pantalla. Llamativo el tema. Lo cierto es que mañana tendremos volatilidad, desorden. Bueno, hoy hubo desorden en el mercado local, también mañana en la apertura va a haber desorden. Yo no soy de los que apuestan netamente a un dividendo. Realmente es muy raro el dividendo que yo tomo en papeles. Yo muchas veces más estoy a la valorización. Bueno, han habido algunos casos que es valorización y dividendo, que es como el santo grial. Pero no es común que yo juegue al dividendo. Ese no es mi estrategia. A no ser que encuentre realmente un exceso o un error muy fuerte a nivel fundamental. Tenga mucho cuidado, sobre todo en activos importantes, de jugarle netamente al dividendo. Esa no es, por ahí no es. Es decir, es una operación muy vulnerable, porque el dividendo finalmente, alguien que tenga un grueso de utilidad, mañana sale simplemente y vende el activo y gran parte de ese dividendo se paga en la pantalla, incluso la acción puede caer un poco más. Con Ecopetrol pasan a veces sucesos bien interesantes. El consejo que yo le puedo dar a ustedes es que el dividendo, de ser posible, sea un extra, pero que realmente el plus de la operación sea la valorización. Es decir, el error entre una valoración, el precio de pantalla y una gestión de riesgos adecuada. Así que mañana el cierre de semana va a estar bastante interesante, bastante movido. Volatilidad o pivote de 140 pesos, casi 2,8 veces el pivote previo. Volumen negociado de 17.000 millones de pesos aproximadamente, un volumen que disminuyó 11,52%. En acciones cerca de 6.845.000 acciones. Ese flujo que saldrá de venta mañana en Ecopetrol va a irse a trasladar a otros segmentos, a otros activos. Yo ya llegué a esos activos de primeras. Recuerde que en el mercado financiero es encontrar una oportunidad, pagar mucho menos por esa oportunidad y llegar de primeras. O por lo menos en parte, fraccionado y llegando de primeras. Seguramente ese capital que mañana migre, que tome ganancias de Ecopetrol o incluso hasta stop, pueda migrar a esos papeles. Creo que el mercado tiene que redistribuirse y en esa redistribución creo que podemos sacar algo más de ventaja. Yo no tengo sector de hidrocarburos hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque he hecho dinero, o bueno, para mi estilo, en otros activos. Si usted lo ha hecho en Ecopetrol, bienvenido. Tome ganancias, limite participación, mire dónde está petróleo. Eso no es sostenible. Entonces, déle una chequeadita al resto del mercado y ahí encuentra unas oportunidades muy interesantes. Si vamos a observar cómo finalizó el índice perdió 1,20%, me refiero al índice MSCI Colcap, en las 1.095,53 unidades, con un volumen de 79.602 millones, un volumen que aumenta 18,80% aproximadamente. A nivel internacional, pues la fotografía para activos locales no fue saludable, incluso rojos bastante profundos, el GXG 20,88, bajando 2,29%, Bancolombia 26,88, 4,52 a la baja, Val 2,42, 3,20 a la baja, Nubank 6,88, 1,93%. A mí me gusta esa fotografía, porque si esa fotografía se mantiene, eso es oportunidad. Yo podría, entre comillas, ir recomprando algunas de estas. Démonos chance a mañana, a ver si el mercado tiene algo más de rezago o algo más de stop. Si vamos a la terna en Colombia, tenemos una fotografía bastante particular.
bastante particular en estas tres compañías. Preferencial Semargo sube 7,47% a 2.720 pesos, con un mercado que, como acabaron ustedes de escuchar, un mercado bastante débil, bastante ruidoso. Así que es llamativo ese 7,47%. Semargos 4,83 a 4.049 pesos y Preferencial Grupo Argos 0,87% a 5.800 pesos. Preferencial Grupo Argos nos ha dado más o menos 200 pesos de pivote en ocasiones, fracciones que se pueden ir tomando. Y llamativo, repito, pues lo de Preferencial Semargos y lo de Semar y lo de Semargos Ordinaria. Pues llamativo por la habilidad de la jornada. Ya hubo hace un par de semanas un negocio que básicamente le mostró al mercado que aquí no valoran las compañías de forma correcta. Y ese tipo de transacciones van a suceder con más empresas. Más inversores extranjeros van a comprar compañías locales a precios un tanto más reales, más correctos. Quizás tampoco a precios, digamos, perfectos, pero van a pagar mucho más. Y el mercado va a reaccionar ahí sí. E incluso se va a demorar en reaccionar, porque así son en Colombia. Una gran parte de los operables es de esa forma. Alguien paga de más, no la creen, llega otro que paga aún mejor y ahí sí. Entonces, de ese tipo de negocios vamos a tener en Colombia y seguramente eso nos va a ayudar un poco a que las valoraciones tiendan al camino correcto. Donde el mercado hace ajustes negativos, ve la acción de la Bolsa de Valores de Colombia cede 9,28% a 8.210 pesos. Almacenes Éxito cae 3,16 a 2.700 pesos y Bancolombia cae 2,74% a 32.000 pesos aproximadamente. Ustedes recuerdan un consejo que yo les di en Éxito. Si bien a Éxito lo están recogiendo manos profesionales, el problema y el consejo que yo les daba aquí es no prueben nunca una posición con todo el capital. Anteriormente yo operaba solamente un activo. Esa no es la estrategia correcta. Diversifiquen, midan el riesgo y testeen los niveles por fracciones. Eso le permite a usted reducir cualquier falla en incorporación o cualquier falla en valoración. Hay mucha gente que hace un par de semanas se creyó temas en Twitter y está 100% incluso apalancada en Almacenes Éxito. No le estoy diciendo que sea un mal activo y que en algún momento no pueda rebotar, lo hará. El problema es el tiempo, el costo de oportunidad y el riesgo amplificado que usted tiene de estar todo en un solo papel. Así que simplemente valide su portafolio. Y Bancolombia cae 2,74% y se ubica en 32.000 pesos. Hasta aquí la renta variable. Segmento de renta fija, con los bonos del Tesoro perdiendo terreno y generándose caos, porque todo el mundo está hablando de eso, medios de comunicación van a hablar de eso, pues la deuda emergente de calidad pierde un terreno importante. Hoy, por ejemplo, la parte corta pierde un terreno importante, 35 básicos, los 24 a 8,65, los 34, 21 básicos a 10,31, los 50, que es el último vencimiento, 22 básicos a 11,50. La reacción normal y típica, pues, con una desplome de los bonos americanos. En los VRs el comportamiento es diferente porque hubo un tramo positivo, los 35, 36 y 49. Y si vamos a la parte de dólar, tenemos un dólar subiendo 0,97% en Colombia a 3.939 pesos, o lo que equivale a 38 pesos aproximadamente. Un máximo de 3.965, pues un dólar que básicamente responde al entorno, un índice de XY por encima de 105, es decir, había desorden. Incluso creo que la saca hasta barata Colombia, porque si bien asumíamos una apertura de 10 o 15 pesos, si yo valido todo el movimiento, fácilmente era para 80 pesos de alzas el día de hoy, y tenemos tan solo 38. Es decir, que en medio de todo Colombia la saca un poco más barata que otras monedas. Es parte del desorden global, es parte del cierre de cortos, es parte también de la exageración que hay en el plano, digamos, local muchas veces. Pero aún así, está entrando dinero y los operadores hoy fueron un tanto más moderados. Mañana al cierre de semana va a estar interesante. Esperamos quizás tomar algún tipo de partido en la bolsa internacional y eventualmente pues hacerlo en la bolsa colombiana. Esto fue lo más importante del día. Les hablo para Data y FX, Diego Franco.